El pensamiento racional tiene una ficha civil. Se conoce su fecha y su lugar de nacimiento. Es en el siglo VI antes de nuestra era, en las ciudades griegas de Asia Menor, donde surge una nueva forma de reflexión totalmente positiva sobre la naturaleza. 1, 2, 3. Hace 24 siglos tuvo lugar un glorioso descubrimiento en la isla de Samos y en las otras colonias griegas que se habían desarrollado en el transitado mar Egeo. De repente surgieron personas que creían que todo estaba hecho de átomos, que los seres humanos y los animales habían evolucionado a partir de formas más simples, que las enfermedades no eran causadas por los demonios ni por los dioses, que la Tierra no era más que un planeta que giraba alrededor de un sol lejano. Durante mucho tiempo se pensó que la filosofía había sido una invención exclusiva de los griegos, que habrían hecho, independientemente de toda influencia exterior, el descubrimiento del espíritu. Auténtico milagro, sin padre ni madre por así decirlo, la filosofía surge en Grecia, y solo en Grecia, y de ahí se transmite al resto de la cultura occidental. En Oriente no habría habido jamás una filosofía propiamente dicha. En Oriente no habría habido jamás una filosofía propiamente dicha. Y tampoco habría que buscar antecedentes en la misma historia griega. En el siglo VI surge, de pronto, la aurora de la filosofía griega. Esta opinión, cuyo más conocido representante es John Burnet, ya no es actualmente admitida. En primer lugar, en la India y en China existió un pensamiento filosófico desde muy antiguo, aunque con características muy diferentes. La respuesta tradicional a la pregunta de dónde nace la filosofía es que en Grecia, como si la filosofía fuera solo patrimonio de la cultura occidental. La verdad es que esta contestación estaba basada en el desconocimiento de otras tradiciones culturales, de donde también aparecieron importantes reflexiones sistemáticas sobre el sentido de la vida humana o sobre cómo es el universo que habitamos. Es decir, donde también hubo filosofía. En segundo lugar, se está ya de acuerdo en que la filosofía surge en Grecia como producto de una lenta evolución. Esta opinión fue defendida sistemáticamente por otro inglés, Comfort, en una obra de título significativo, De la religión a la filosofía. Se acepta en general que los helenos dieron el paso decisivo unas 6 centurias antes de nuestra era. En aquel momento prevaleció un nuevo espíritu de investigación al pronunciarse sobre temas fundamentales, que hasta entonces habían sido objeto de la fe tradicional. Aquí, sin embargo, deseo probar que el advenimiento de ese espíritu no significó la completa y súbita ruptura con los viejos modos de pensar. Si la filosofía es producto de una lenta evolución, se hace necesario, pues, rastrear los antecedentes y los orígenes que hicieron posible el surgimiento de la filosofía. En primer lugar, la religión. La religión griega, tal y como aparece en los poemas homéricos, era fuertemente antropomórfica. Dioses representados en forma humana, y se expresaba mediante narraciones simbólicas, es decir, mediante mitos. La filosofía habría supuesto, según una famosa expresión, el paso del mito al logos, es decir, sería la sustitución del mito por la reflexión racional. Pero ya en los poemas de Homero y Hesíodo aparecen realidades no antropomórficas en las que se ha visto un antecedente de las afirmaciones de los primeros filósofos griegos. Homero dice, por ejemplo, que el océano es el generador de dioses y la génesis de todas las cosas. Afirmaciones que Aristóteles considera como antecedentes del pensamiento de Tales. Para Hesíodo, la génesis de los dioses, teogonía, es precedida por una génesis de elementos abstractos, cosmogonía. El mundo surge, pues, mediante una separación entre el cielo, Urano, y la tierra, Gea, apareciendo luego el amor, Eros, como fuerza unitiva. Primero existió una presencia sobrenatural llamada Caos,
con lo que Hesíodo quiere decir el vacío, no el desorden. Y tras el caos, existió una diosa llamada Gea, la tierra. Y Gea se acostó, se casó y se unió a Urano, el cielo. Estos relatos componen lo que se conoce como mitología griega, que se deriva de la palabra griega mitos. Según Comfort, ya están aquí los principios fundamentales con los que van a trabajar los primeros filósofos. Un estado original de indistinción, una separación en parejas de contrarios, una conexión y mezcla posterior de los contrarios. En conclusión, ya en las exposiciones de la mitología griega apuntan los inicios de una cosmología no antropomórfica. La filosofía, pues, dará un paso adelante, pero en continuidad con la religión. En segundo lugar, hay que citar a los sabios, Sofoi, de los siglos VII y VI a.C. La referencia más antigua se encuentra en el diálogo Protágoras de Platón. Se trata de una sabiduría nómica, de nome máxima, apta para ser asimilada por el pueblo y responder a la necesidad de una orientación ética y política en una época de profundas alteraciones económicas, políticas y sociales. En ella triunfa una reflexión acerca del individuo y la sociedad, que está ya muy cerca de la filosofía. De hecho, el primero que se cita en todas las listas de los llamados 7 sabios es también el primero de los filósofos, Tales de Mileto. En la misma línea que situar a los poetas líricos de los siglos VII y VI. El poeta está, por un lado, cerca del adivino y del sacerdote. Por otro lado, cerca del filósofo. Por último, está la posible relación con la ciencia egipcia y babilónica. Entre los mismos filósofos griegos encontramos la idea de que la filosofía tiene un origen oriental, pero los testimonios más abundantes son de época tardía, neoplatónicos y neopitagóricos. Se afirma, por ejemplo, que Tales era de origen fenicio, que viajó a Asia y que tomó sus ideas de los sacerdotes egipcios. Para algunos no se puede hablar de una ciencia oriental, sino únicamente de técnicas concretas. Pero Gustavo, la geografía en realidad, no teóricamente, pero sí prácticamente, la habían descubierto ya los egipcios. No, mentira, totalmente falso. Y esto lo he discutido ampliamente totalmente. Los egipcios, por ejemplo, conocían reglas importantes, como es, por ejemplo, cogiendo un cordel y dándole nudos como 3, 4 y 5, uniendo esos nudos, esa cuerda, sale una escuadra, un triángulo rectángulo. Pero eso no es geometría, eso es una receta importantísima y que prefigura la geometría. Es decir, allí no había geometría. ¿Por qué? Porque lo importante de la geometría, lo que creo que es totalmente nuevo y es el producto griego por excelencia, que yo no tengo noticia de que haya habido ningún solo precedente, es el hecho de que ese teorema, esa relación, pueda ser demostrada de un modo cerrado, es decir, no por medir, no midiendo. La demostración es interna al propio mecanismo. En el próximo capítulo de Leyendo Historia de la Filosofía vamos a continuar con este tema, tratando de averiguar las condiciones que hicieron posible el surgimiento de la filosofía en Grecia. Como siempre, si te ha gustado este vídeo no te olvides de darle un like. Suscríbete para estar al tanto de próximos vídeos. Deja algún comentario con opiniones, sugerencias o lo que te parezca oportuno. Y compártelo para unir a más gente a la discusión. Un saludo.